Queridos hermanos, estamos celebrando este jueves de la 22ª semana del tiempo durante el año. Vamos a leer el texto del Evangelio de San Lucas que la Iglesia nos propone para meditar en este día. En una oportunidad la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega mar adentro y echen las redes». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron, y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Ellos atracaron la barca a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el texto que la Iglesia nos propone para meditar en este día nos presenta la continuación del Evangelio que leíamos ayer. Jesús ha ido a Cafarnaún, le han pedido que cure la suegra de Simón, él lo ha hecho. Acto seguido, la gente empieza a acercarse a Jesús, han escuchado de sus milagros, vienen muchos con diversas dolencias, diversas enfermedades. Jesús les impone las manos. Jesús se ha quedado ahí, ha estado compartiendo con ellos, y en esta ocasión lo que nos relata el Evangelio es que estaba en la orilla y mucha gente se acerca para escuchar su palabra. Entonces, ¿Jesús qué hace? Ve que hay dos barcas, una de Simón y su hermano Andrés, y otra barca de Juan y de su hermano Santiago. Entonces le hace seña a Simón para poder subir a la barca, y entonces se separa un poco de la orilla y se sienta en la barca. Este detalle es muy significativo. El maestro es el que se sienta. La cátedra del obispo, es el lugar de donde emana la sabiduría, la docencia, el magisterio, y ese magisterio surge de aquel que está sentado en ese pedestal que simboliza la sabiduría. Jesús se sienta en una barca, pero este acto de sentarse y de enseñar a la multitud nos hace referencia a este hecho singular, este hecho particular. Después que enseña a la multitud, le dice a Pedro que navegue mar adentro y que eche las redes. Pedro ha estado toda la noche tratando de pescar, no ha podido pescar nada. Nos recuerda después de la muerte de Jesús, cuando Pedro vuelve de Jerusalén a Galilea y va nuevamente a pescar. Después que ha pasado mucho tiempo, que han estado con Jesús, Pedro vuelve nuevamente y va a pescar a la noche y tampoco pesca nada. Jesús aparece resucitado en la orilla. En esta ocasión, Jesús está en la barca y Jesús le pide a Pedro que navegue mar adentro. La frase latina muy famosa y muy conocida es «duc in altum». Esta frase que simboliza y sintetiza este deseo de Jesús de navegar mar adentro. Recordemos que en varias ocasiones hemos hablado del mar como esa imagen de la muerte, del mundo, de las cosas malas. La barca está sobre el mar y ese navegar mar adentro es meterse en el mal
para poder rescatar a aquellos que están en el mal. Esta es la misión de la iglesia está en el mundo, dentro del mundo, y busca rescatar las almas para Cristo. Y esto es lo que les dice simbólicamente Jesús a Pedro: navega mar adentro y echa las redes. Pedro duda porque es un pescador que ha vivido su vida y trabajado de eso y conoce perfectamente. Es imposible humanamente que puedan pescar algo, pero por lo que le dice Jesús, Pedro obedece. Y está la cantidad de peces que sacan, que tienen que hacerle seña a la otra barca, y las dos barcas casi se hundían. Esto también es significativo, quedan atónitos, quedan estupefactos. Pedro está terriblemente sorprendido por esta gran pesca y reconoce, por un don especial de Dios y una iluminación particular de su inteligencia, que el que tiene ante él no es cualquier persona, se siente pecador, no se siente digno, y por eso se arroja a los pies de Jesús. Evidentemente recordará el milagro de su suegra y este otro milagro. Esto va a transformar la vida de Pedro para siempre. Aléjate de mí, que soy un pecador. Y Jesús le dice las palabras que van a transformar la vida de Pedro. Si Pedro ha encontrado a alguien que lo ha tocado profundamente, ese alguien, esa persona que es Cristo, va a pronunciar unas palabras que van a cambiar para siempre todo lo que es Pedro y toda la historia del mundo y de la iglesia. De ahora en adelante serás pescador de hombres. Y dice el texto que después que llegaron a la orilla, abandonándolo todo, lo siguieron. Tan profundamente tocó el corazón de Pedro las palabras de Cristo, sus milagros, su persona, que fue capaz de dejarlo todo. Evidentemente no es que Pedro abandonó su familia y se olvidó de ellos. Tal vez con el consentimiento de su esposa supo seguir al maestro. Es lo más lógico, que lo que tiene que haber sucedido. No es que Pedro desatendió a su familia. Pero lo más significativo es este seguimiento radical, este seguimiento total. Jesús ha calado tan profundamente en el corazón de Simón Pedro que él lo seguirá para siempre. Que este hecho nos ayude a reflexionar sobre ese momento que también nosotros hemos vivido, en el cual el Señor tocó nuestro corazón. Ese instante en el que cambió nuestra vida. Tal vez hemos vivido dentro de la iglesia, hemos nacido en el seno de una familia, pero siempre hay un momento particular en el que recibimos como una luz especial de Dios para descubrir a Cristo, para descubrir esa persona, para descubrir a ese único que puede transformarnos. Que la meditación de estas circunstancias, que la meditación de este momento también nos ayude a crecer en la fe, a crecer en el seguimiento de Cristo. Y si tal vez no hemos tenido este momento, no hemos experimentado tal vez esta cercanía, pero sin embargo tenemos la fe suficiente para venir y seguir participando, no dejemos de acercarnos al Señor, no dejemos de rezarle para que Él sea siempre nuestro Maestro, sea siempre aquel que transforma toda nuestra existencia. Hoy 3 de septiembre la Iglesia recuerda a San Gregorio Magno, este gran padre de la Iglesia, Papa. Nació en el año 540 y murió en el año 590. Fue durante 14 años Papa de la Iglesia. A pesar de su salud deteriorada, supo iluminar con sus enseñanzas, supo reformar sobre todo la liturgia, los aspectos morales, y estar al tanto no solamente de los aspectos espirituales, sino también en una situación política y social complicada del abastecimiento de la misma ciudad de Roma, sin descuidar la evangelización de los bárbaros que estaban principalmente en las zonas de las Galias, hoy actual Francia, con esa mirada sobrenatural, de ese buen pastor que es capaz de estar atento de los aspectos sociales y políticos y también de los aspectos espirituales y de guiar a la Iglesia hacia ese rebaño eterno. En síntesis, Él nos ilumina con la luz del Evangelio
para que todos aquellos que escuchaban sus enseñanzas pudieran encontrar a ese Jesús que transforma toda nuestra vida. Muy feliz jueves para todos, jueves sacerdotal, jueves eucarístico. Pidamos para que el Señor nos ampare, para que nos libre de esta pandemia y principalmente su Madre, la Virgen Santísima, siempre nos proteja con su manto. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.